Hola, buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a presentar nuestro proyecto final de análisis avanzado de circuitos, un ecualizador de 9 bandas. Bueno, comenzamos con la introducción. Este proyecto consiste en el diseño de un ecualizador activo de 9 bandas, cuyo objetivo es modificar diferentes rangos de frecuencia del audio para mejorar su calidad. Cada banda está formada por un filtro pasabanda de segundo orden con amplificadores operacionales, ajustados a una frecuencia central específica. El control de nivel se realiza mediante un amplificador no inversor con potenciómetro, permitiendo amplificar o atenuar cada banda. El sistema fue analizado y validado mediante simulaciones y pruebas con señales reales. Continuamos con que un ecualizador ajusta la amplitud de las zonas del espectro de audio mediante filtros. Cuantas más bandas tiene, mayor precisión ofrece. El modelo diseñado usa 9 bandas logarítmicas de 50 a 16 kHz para cubrir el espectro audible según la percepción humana. En este caso se utilizó Q1.4 ya que proporciona una selectividad adecuada, evita resonancia excesiva y reduce el trasnape entre bandas. Y pues terminamos con el diagrama de bloques, que en este caso aquí se muestra el diagrama general del sistema. La señal de entrada se divide en 9 filtros pasabanda, cada uno correspondiente a una frecuencia específica. Cada banda pasa por una etapa de ganancia que permite ajustar su nivel y finalmente todas las bandas se suman para obtener la señal de audio ecualizada. Posteriormente, para nuestras 9 bandas vamos a seleccionar una distinta frecuencia central. Como comentaba mi compañero, estas frecuencias centrales tienen el objetivo de dividir todo el espectro audible que viene aproximadamente de los 20 Hz a los 20 kHz en 9 bandas que sean más o menos similares. Para esto es que utilizamos el mismo factor Q y van a cambiar nuestro ancho de banda. En este caso podemos observar que entre menor sea la frecuencia central, más pequeño también va a ser el ancho de banda. En cambio, a frecuencias mayores tenemos un ancho de banda más grande. Para este caso vamos a utilizar filtros de retroalimentación múltiple de segundo orden y con ellos vamos a construir cada una de nuestras bandas. Bueno, de nuestros filtros pasabanda. Para ello, vamos a diseñarlos mediante el cálculo de resistencias. Nosotros proponemos el valor de un capacitor comercial y en base a ello, al valor de Q y a la frecuencia central de cada banda, podemos calcular los valores de las resistencias que debemos utilizar en cada uno de nuestros filtros. Estos filtros van a tener una frecuencia central en nuestra frecuencia, en la banda que queremos y va a ir disminuyendo y va a ir filtrando, digamos, frecuencias mayores y frecuencias menores. Este procedimiento se repite en cada una de las bandas. Y bueno, solamente como para comprobar la forma en que funcionaban nuestros filtros, utilizamos como ejemplo el filtro pasabanda con frecuencia central de 4 kHz. Podemos observar que en la frecuencia central específicamente obtenemos a la salida del filtro, dado que es un filtro con ganancia unitaria, una señal de salida que es exactamente igual a la señal de entrada. Una vez que pasa por la etapa de amplificación, entonces ya obtenemos una señal de salida que es mayor a la señal de entrada. En este caso es importante destacar que en las décadas anteriores y posteriores inmediatas, observamos que si bien sí se está atenuando la señal, de hecho lo observamos muy bien, ahora sí que pasando el filtro donde dice ganancia unitaria, podemos observar cómo la señal de entrada viene amplia y posteriormente se hace más pequeña. Sin embargo, una vez que pasa por el amplificador, como pasan todas las frecuencias, tanto la central como las filtradas, retomamos un poquito de esta amplitud que ya se había filtrado. Sin embargo, sí se mantiene menor que la señal original. Y bueno, como se había mencionado, los cálculos se hicieron a través de un valor comercial de un capacitor y con el factor de calidad Q y la frecuencia central de cada banda pudimos realizar los cálculos. Aquí se encuentra la tabla ya de los cálculos completos desde la banda de 50 Hz hasta la de 16 kHz.
En esta diapositiva se puede apreciar la respuesta en las frecuencias del filtro pasabandas completo ya unido, eh, con ganancias que son diferentes, bueno, perdón, son iguales. Y ya en la gráfica se pueden observar varios picos o montañitas que son como los valores centrales de cada banda. En esta diapositiva se puede apreciar ya el ecualizador como tal, realizado en Proteus. Se pueden apreciar del lado izquierdo la entrada, que es de audio o de una señal senoidal. Después, en cada fila se puede apreciar el filtro y luego la amplificación, que ya después va a la salida. Bueno, ahora vamos a explicar lo que serían las pruebas con una señal compuesta. Nosotros hicimos en este caso dos pruebas, las veremos a continuación. La primera, para evaluar el ecualizador, creamos una frecuencia con 5 Hz y 10 kHz mediante un sumador. Luego, vimos cómo se filtraba a través de estos filtros y la amplificación y nos dimos cuenta que como la señal de 10 kHz no coincide exactamente con las bandas, se aumenta la ganancia de las dos últimas bandas. Esto quiere decir precisamente que sí amplifica y vemos la respuesta como precisamente la habíamos previsto anteriormente. Posterior a ello se hizo una prueba con audio real. El audio propuesto en un inicio, se metió como entrada. Es muy importante destacar que la extensión de este audio debe de ser muy específica, que debería de ser de .wav, ya que esta es la que nos permitía meter Proteus, y lo veremos a continuación. Aquí tenemos la simulación en Proteus del ecualizador de 9 bandas. Directamente tenemos aquí lo que sería la respuesta ante la entrada de audio. Podemos ver que en la parte del lado izquierdo tenemos el audio WAV, que dentro de ella tiene nuestro audio prueba, que es en este caso el tono de Nokia. Como habíamos explicado anteriormente, para cada una de estas columnas, podemos ver que acá, mediante toda la columna, están los filtros pasabandas de segundo orden, pasando después por un sistema de amplificación, que sería en este caso como el volumen, es un amplificador no inversor, y estos potenciómetros nos permiten ajustar pues, lo que sería el volumen. Y al final a la salida podemos ver un sumador, que en este caso nos daría pues un resultado que fue sacado hacia un speaker, que pues obviamente tiene acá una salida, ¿no? Y esto precisamente nos permite ver cómo se comporta, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, acá tenemos la respuesta de una señal compuesta que habíamos hecho y del lado izquierdo tenemos la respuesta de nuestro audio. Si le damos al play, podemos ver que por las iteraciones que realiza el software llega a verse un poquito lento, pero realmente lo que sería la amplificación la hace. Podemos ver como cada sample o cada prueba o cada muestra va cambiando, digamos, el nivel que tiene este búmetro en comparación con la que tuvo anteriormente, lo cual quiere decir que precisamente está viendo a la salida cómo se comporta el ecualizador. Y pues si nos vamos acá, tenemos comparativas entre varias salidas con varios presets y podemos ver que precisamente el ancho de cada una de estas banditas o cada una de estos, bueno, más bien a través del tiempo, puede verse o más pequeña o más ancha o más delgada, como lo podemos ver acá. Si vemos acá, en este caso, lo que estamos señalando con el mouse, se ve mucho más ancho que lo que vemos en la parte de abajo. Y pues posteriormente, después en el tiempo, a comparación de con esta, lo podemos ver un poco más ancho. Esto es lo que nos permite ver precisamente la ecualización. Por último, lo que vamos a estar viendo o revisando va a ser, en este caso, los piquitos que se mencionaban anteriormente, que podemos ver en la parte de acá, que sería mediante una gráfica de Bode, que nos menciona precisamente estos piquitos que existen para cada una de las bandas. Hay una manera de poder verlo, digamos, un poquito más suavizado, y es que si nosotros simulamos la gráfica, podemos ver una atenuación en estas bandas, que pues esto ya sería una respuesta más natural. ¿De acuerdo? Y por último faltarían las conclusiones.
Y bueno, simplemente para concluir, es importante retomar algunos puntos de esta presentación, empezando por el hecho de que un ecualizador simplemente son varios filtros. En este caso utilizamos filtros pasabanda de segundo orden que tienen la propiedad de tener unos 40 decibeles por década en la zona de filtrado y bueno, el factor de selectividad Q que influye el sobretiro, entre otras características propias de filtros de segundo orden, que en este caso nos ayudaron para realizar el filtrado de las frecuencias que queremos o no queremos. Lo importante de este proyecto es que necesitamos para realizar el ecualizador, primero la etapa de filtrado, que eso viene siendo con nuestros filtros pasabandas, y posteriormente una etapa de amplificación para no modificar las frecuencias de cortes con los que fueron fabricados nuestros filtros. Esta etapa de amplificación es la que nos permite destacar ciertas frecuencias o atenuar ciertas frecuencias que corresponderán en el contexto del audio, pues a lo mejor a sonidos más agudos, sonidos más graves, sonidos correspondientes a, por ejemplo, a tonalidades de la voz, etcétera. Es importante destacar que no se eliminan por completo las señales cercanas, tal y como vimos en la parte donde observábamos pues la entrada y la salida de uno solo de nuestros filtros. Sin embargo, sí se destacan las frecuencias que queremos que se destacan. Cuando observamos la señal de audio, pues observamos cómo se suavizan, por ejemplo, cuando destacamos los sonidos graves, se suavizan algunas curvas. En cambio, cuando utilizamos sonidos muy agudos, a lo mejor pueden llegar a destacarse ciertos pues picos de amplitud que tenemos en el audio, ¿no? Y realmente eso se va a ir notando conforme vayamos jugando un poquito con los valores del ecualizador. Sin embargo, podemos concluir que se alcanzaron pues los objetivos de este proyecto y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.